El jinete solitario apareció recortado contra el ardiente cielo anaranjado del atardecer, con una nube de polvo siguiéndolo mientras los cascos de su caballo golpeaban la tierra seca del territorio de Colorado. Hollow Bend, un asentamiento modesto a unos 30 kilómetros de Greeley. Nunca había visto tanto alboroto como aquel sofocante día de verano de 1875, cuando Rafe Calder llegó con el peligro pisándole los talones y la venganza ardiendo en el pecho. Los vecinos se dispersaron como gallinas asustadas cuando su corcel atravesó la calle principal y se detuvo bruscamente frente al edificio desvencijado que servía como tienda general y oficina de correos. La sangre le empapaba la manga izquierda, y su sombrero negro, normalmente impecable, estaba cubierto del polvo de una larga cabalgata. ¿Dónde está el doctor Gable Thorne?, gruñó con voz áspera, la de un hombre que había visto demasiado y hablado muy poco. Un anciano que descansaba en el porche señaló con un dedo nudoso hacia una casita al final de la calle. «Date prisa, hijo. El doctor tiene las manos llenas con la maestra». El rostro de Rafe no mostró emoción alguna mientras hacía avanzar el caballo, aunque su mente hervía de preguntas. La herida podía esperar. No era la primera bala que lo rozaba, ni sería la última. Como uno de los cazadores de recompensas más temidos del territorio, su cuerpo llevaba las cicatrices de su oficio peligroso. La casa del médico era modesta, pero bien cuidada. Rafe desmontó con una mueca, ató las riendas al poste y se acercó a la puerta. Apenas tocó la madera cuando ésta se abrió, revelando a un hombre con las gafas torcidas y el rostro sudoroso. «A menos que estés muriéndote, no tengo tiempo», dijo Dr. Thorne, girando de nuevo hacia el interior. «Herida de bala», replicó Rafe, alzando el brazo ensangrentado. El médico soltó un suspiro resignado y se apartó. «Entra entonces, pero no hagas ruido. Tengo otra paciente que necesita descanso». El salón, tenuemente iluminado, servía también como sala de consulta. La mirada de Rafe se clavó en la figura inmóvil tendida en una estrecha cama en el rincón. Una joven de cabello dorado, color de trigo y otoño, con el rostro pálido sobre la almohada blanca. «¿Qué le pasó?», preguntó, sin poder apartar los ojos. «La señorita Wren Calloway, la maestra del pueblo», explicó el doctor mientras lo guiaba a una silla. «Unos borrachos idiotas pensaron que sería divertido lanzarle piedras a su escuela. Una la golpeó en la sien cuando salió a enfrentarlos». La mandíbula de Rafe se endureció. «¿Quiénes fueron?». «No importa. Marshall Beckett Crane los echó del pueblo», respondió el médico cortando la manga para examinar la herida. «¿Pasas de largo o piensas quedarte?». «Sigo el rastro de la banda Barnell. Va hacia el norte». El doctor levantó la vista. «Con que así explicamos la bala. Esos hombres ya han matado a 12 que sepamos». «¿13?», corrigió Rafe con frialdad. «Encontré el cuerpo de un granjero, su esposa y su hijo ayer». El doctor negó con la cabeza mientras limpiaba la herida. «¿Los cazas solo?». «Siempre trabajo solo». Un suave gemido desde el rincón llamó su atención. La maestra se movió, abriendo lentamente los ojos, tan azules como el agua de un lago de montaña. Aquella mirada lo atravesó como una pregunta sin voz. «¿No deberías?», susurró ella con apenas un hilo de voz. «¿No debería qué, señora?», preguntó él. «Estar solo», murmuró antes de volver a cerrar los ojos. El doctor soltó una breve risa. «Incluso medio inconsciente, la señorita Calloway sigue dando su opinión. Lleva 6 meses aquí y ya tiene a todo el pueblo a sus pies, salvo a los que detestan sus ideas modernas». Mientras el doctor cosía la herida, Rafe no pudo evitar mirarla una y otra vez. No era una belleza clásica, pero había algo en su rostro, en la firmeza de su mentón y en la fuerza que se adivinaba incluso dormida, que lo mantenía intrigado. «¿Se pondrá bien?», preguntó, sorprendido por su propia preocupación. «Las heridas en la cabeza sangran mucho, pero creo que se recuperará», dijo Dr. Thorne. «Otra cosa es si querrá quedarse. Algunos aquí no toleran que una mujer hable con tanta libertad». Rafe asintió distraído,
su mente volviendo al rastro de los Barnell. Mientras ellos siguieran vivos, cada familia en la frontera estaría en peligro. Necesitas reposo, aconsejó el médico al terminar el vendaje. Y ella también. Puedes alojarte en la pensión de Ida Wynn, al final de la calle. Seguiré mi camino, respondió Rafe, poniéndose en pie. Si cabalgas ahora, abrirás los puntos antes de llegar a 5 millas, gruñó el doctor. Una noche no te hará perder a tus presas. A regañadientes, Rafe aceptó. Su caballo también necesitaba descanso, y rastrear en la oscuridad sería una locura. Estaba por salir cuando una voz suave lo detuvo. Ellos no esperarán que te quedes, dijo la maestra. Sus ojos, más claros ahora, lo observaron con serenidad. La sorpresa será tu ventaja. Rafe la miró con una mezcla de interés y desconcierto. Pocas maestras dan consejos de estrategia. Una débil sonrisa cruzó sus labios. Y pocos cazadores de recompensas se preocupan por mujeres heridas. No recuerdo haber dicho que me preocupara. No hacía falta, susurró ella, dejando que el sueño la reclamara otra vez. El doctor puso una mano en el hombro de Rafe. La pensión está a 2 calles. Descansa. Órdenes del médico. Rafe Calder asintió. Lanzó una última mirada a Wren Calloway y salió al aire cálido del anochecer. Algo en aquella mujer se quedó con él, como una voz persistente entre el polvo y el silencio. Tal vez era la rareza de encontrar a alguien así en un rincón perdido del territorio, o tal vez algo más profundo, algo que él aún no sabía nombrar. La pensión, descanso, órdenes del doctor. Rafe Calder asintió, lanzando una última mirada a la mujer dormida, antes de salir a la luz agonizante del atardecer. Algo en ella se quedó rondándole la mente, mientras guiaba a su caballo hacia la casa de huéspedes. Tal vez era solo la rareza de encontrar a una mujer así en un pueblo perdido entre el polvo. O quizá algo en aquellos ojos azules tan claros, que parecían ver más allá de lo visible. Sea como fuere, se repitió que no importaba. Al amanecer, ya estaría lejos. Cuando apenas despuntaba el alba, Wren Calloway despertó en su propia cama, trasladada desde la casa del doctor en algún momento de la noche. Su cabeza palpitaba con un dolor sordo y constante, y los recuerdos del día anterior se mezclaban en fragmentos confusos. Gritos, el chasquido de una piedra contra la madera, un fogonazo de dolor, y un hombre, un forastero de mirada oscura y brazo herido. «Buenos días, querida», dijo una voz suave. Ida Wynn entró con una bandeja de desayuno entre las manos. «El doctor dice que hoy no te muevas de la cama. Las clases están suspendidas. El propio Enoch Weller lo ordenó». La viuda dejó la bandeja sobre la mesa y ayudó a Wren a incorporarse entre las almohadas. «¿Cómo te sientes, cielo?» «Como si me hubiera pateado una mula», murmuró ella, tocándose el vendaje en la sien con una mueca. «¿Ida? ¿Había un hombre en la casa del doctor ayer? Uno herido». «Oh, sí». Los ojos de la mujer brillaron de curiosidad. «Ese cazarrecompensas del que todos hablan, Rafe Calder. Muy guapo, de ese tipo peligroso que hace suspirar. Callado, eso sí. Se hospedó aquí anoche, pero se fue antes del amanecer». Una punzada de decepción recorrió el pecho de Wren. Recordaba retazos de conversación con él, aunque no podía distinguir si eran reales o simples desvaríos producto del golpe. ¿Dijo a dónde iba? No, pero supongo que al norte. Tras esos malditos Barnell. 3 hermanos, asesinos. Acaban de matar a la familia Carrow, pobres almas. Wren cerró los ojos, entristecida. Había conocido a los Carrow una vez, cuando vinieron al pueblo por provisiones. Gente amable, con una niña de ojos brillantes que adoraba sus libros. «Un hombre contra 3 asesinos», murmuró. «No son buenas probabilidades». «Por lo que sé, Rafe Calder ha sobrevivido a cosas peores», replicó Ida Wynn, acomodándole la manta. «Ahora come algo y descansa. El pueblo necesita a su maestra sana». Cuando la viuda se marchó, Wren picoteó distraída el desayuno,
su mente vagando hacia el extraño. Había algo en sus ojos, no solo la dureza de un hombre acostumbrado a la violencia, sino una soledad tan profunda que le resultó familiar. Ella también conocía bien ese vacío. Como la única mujer instruida de Hollow Bend, vivía en una especie de aislamiento, respetada por su labor, pero mirada con desconfianza por su carácter independiente y sus ideas modernas. El ataque con las piedras fue la expresión más brutal de ese rechazo, pero no la primera. Quizá por eso aquel cazador de recompensas le había llamado la atención. Otro solitario en un mundo que nunca terminaba de aceptarlos. 3 días después, Wren Calloway regresó a su escuela, decidida a no dejar que el miedo la venciera. El edificio había sido reparado, las ventanas reemplazadas, las piedras retiradas. Prueba del apoyo silencioso de muchos, pese a la hostilidad de unos pocos. Estaba terminando de escribir la lección del día en la pizarra, cuando la puerta chirrió a su espalda. Pensó que sería uno de sus alumnos madrugadores, pero al girarse se encontró con una figura alta recortada por la luz de la mañana. Era Rafe Calder. Parecía más cansado que la última vez, pero su porte seguía firme, y su mirada, oscura, serena, la sostuvo con un respeto inesperado. «Señorita Calloway», dijo quitándose el sombrero. «Me alegra verla de pie». «Señor Calder», respondió ella, dejando la tiza y limpiándose las manos en el delantal. «Escuché que se había ido del pueblo hace días». «Así fue», contestó, entrando y cerrando la puerta tras él. «Alcancé a los Barnell en su campamento, cerca de las montañas Medicine Bow». Un escalofrío recorrió a Wren. «¿Los 3? ¿Solo usted?» Una sonrisa leve cruzó los labios de Rafe. «Seguí tu consejo. Ataqué antes del amanecer. Usé la sorpresa a mi favor. ¿Y ellos?» «2 muertos. El menor se rindió. Lo entregué al Marshal Josh Harlan en Cheyenne ayer». Wren asintió en silencio. No había orgullo en su voz, solo el cansancio de quien cumple un deber. «¿Y ahora?», preguntó al fin. «Solo pasaba por aquí». Vaciló un instante. «Quería saber si ya estabas bien». El gesto, tan simple, la desconcertó. «Estoy lo bastante bien para volver a enseñar», respondió señalando el aula, aunque algunos en el pueblo preferirían que no lo hiciera. «¿Los hombres que te atacaron siguen causando problemas?» «No abiertamente». Marshall Crane habló con ellos. Ella se volvió hacia la pizarra, incómoda bajo su mirada. «Los niños llegarán pronto, señor Calder. ¿Necesitaba algo más?» Sintió, más que vio, cómo él se acercaba. Sus pasos eran lentos, apenas un susurro sobre el suelo de madera. La distancia entre ellos se acortó, y el aire se llenó de una tensión sutil, invisible, como si algo importante estuviera a punto de romper el silencio. «El doctor Gable Thorne me comentó algo», dijo Rafe Calder en voz baja, mirándola con atención. «Dijo que la gente por aquí te da mala vida por tus ideas modernas. ¿Qué significa exactamente eso?» Wren Calloway se volvió hacia él, sorprendida de tenerlo tan cerca. A esa distancia, el contraste entre su aspecto rudo y la inteligencia que brillaba en sus ojos oscuros era aún más marcado. «Significa que creo que la educación debe ser igual para niños y niñas», respondió con calma. «Que las mujeres tienen mente para aprender más que cocina y costura, y que toda persona, sin importar su color o procedencia, merece respeto y oportunidades». Levantó ligeramente el mentón, desafiante. «Ideas escandalosas en ciertos rincones», comentó él tras observarla un momento. «¿Está diciendo que me lo merecía, señor Calder?», replicó ella con voz más firme. «En absoluto», contestó de inmediato. Algo parecido a la admiración cruzó fugazmente por su mirada. «Solo digo que la gente teme a lo que les obliga a cuestionar su comodidad. Eso te convierte en una mujer peligrosa en un lugar como este». Antes de que Wren pudiera responder, el sonido de risas y voces infantiles llegó desde afuera. Rafe dio un paso atrás y se colocó el sombrero. «Será mejor que la deje con su enseñanza». «Sí»,
dijo ella, aunque una parte de su interior se resistía a verlo marchar. ¿A dónde se dirige ahora? Él miró hacia la puerta y luego volvió la vista a ella. Hay un forajido causando problemas cerca de Green River. Pensaba ocuparme de eso. ¿Otra cacería en solitario?, preguntó ella con una leve sonrisa. Las voces de los niños se oían ya al otro lado de la puerta. De manera impulsiva, Wren dio un paso hacia él. «¿Señor Calder?» «Sí, señorita Calloway. Si alguna vez vuelve a Hollow Bend, tal vez podría visitar la escuela otra vez. A los niños les encantaría conocer más sobre los lugares del territorio». Él pareció sorprendido, luego pensativo. «No soy muy dado a hablar en público». «Considérelo», respondió ella, justo cuando los primeros alumnos entraban en el aula, con los ojos muy abiertos al ver al extraño alto y silencioso junto a su maestra. Rafe asintió una sola vez, tocándose el ala del sombrero a modo de despedida antes de salir. Wren sintió cómo el corazón le latía más rápido de lo normal. «Qué curioso», pensó, «que un hombre que vivía entre la violencia y la muerte fuera el primero en hacerla sentir realmente vista». Durante todo el día, la conversación quedó flotando en su mente, interrumpiendo su concentración en los momentos más inesperados. Era una tontería pensar en un hombre como él, que se movía como el viento entre territorios, sin quedarse nunca el tiempo suficiente para echar raíces. Y sin embargo, no podía evitar preguntarse si volvería algún día. Durante 2 semanas, la vida en Hollow Bend siguió su curso tranquilo. Wren daba clases, asistía a misa los domingos y rechazaba con la cortesía habitual los intentos cada vez más evidentes del Marshall Beckett Crane por cortejarla. A sus 35 años, el Marshall era un hombre decente, pero su visión del papel de una mujer en el mundo seguía anclada en el pasado, exactamente lo que ella había huido de Boston para evitar. Entonces, llegó la carta que lo cambió todo. Llegó un martes, traída por la diligencia que unía el pueblo con las ciudades vecinas. El trazo familiar de la letra de su madrastra le provocó un nudo en el estómago. Lo que leyó confirmó su presentimiento. «Tu padre falleció hace 3 semanas. El funeral fue concurrido y tu ausencia fue notada. Según el testamento, la casa y la mayoría de los bienes se han vendido. Tus pertenencias personales están guardadas. Se adjunta un giro bancario con tu parte de la herencia». Wren se quedó sentada en el borde de la cama, la carta temblando entre sus manos. Su padre, muerto, aquel que la había animado a estudiar, solo para luego condenar sus decisiones, que había apoyado sus sueños hasta que dejaron de coincidir con los suyos. Su última conversación había sido una pelea amarga por su decisión de enseñar en el oeste, en lugar de casarse con el hijo del banquero que él había elegido. Y ahora ya no habría reconciliación posible. El dinero era suficiente para empezar de nuevo en cualquier parte. Podría regresar a Boston y abrir su propia escuela. O tal vez mudarse a San Francisco o a Silver Ridge, donde las mujeres independientes no eran tan raras. Pero esa tarde, sin saber por qué, se encontró caminando hacia la vieja escuela, buscando consuelo en el único lugar que realmente sentía como suyo. No esperaba hallar a nadie allí. Por eso, al ver un caballo atado afuera, su corazón se aceleró. Lo reconoció de inmediato. La puerta estaba entreabierta y una cálida luz se escapaba al atardecer. Entró con cautela y lo vio. Rafe Calder estaba de pie frente a sus mapas, estudiando las líneas del territorio occidental. Se volvió al oírla entrar, y Wren se sorprendió al verlo diferente. Afeitado, con una camisa limpia bajo el chaleco de cuero. Parecía más joven, menos curtido, aunque seguía irradiando peligro. «Señorita Calloway», la saludó sin sorpresa. «Espero que no le moleste. La puerta estaba abierta». «Suele estarlo», respondió ella, dejando la carta sobre el escritorio. «Esto es una escuela, no un banco». «Aún así, no parece del todo seguro», dijo él con una media sonrisa. Ella notó una pequeña caja de madera sobre uno de los pupitres.
¿Qué lo trae de vuelta a Hollow Bend, señor Calder? ¿Otro fugitivo? No, contestó, y por primera vez desde que lo conocía pareció incómodo. Estuve pensando en lo que dijiste, sobre visitar la escuela. Wren parpadeó, sorprendida. Jamás habría esperado verlo allí, ni mucho menos por esa razón. ¿Volviste para dar una charla a mis alumnos?, preguntó Wren Calloway, arqueando una ceja con curiosidad. En realidad traje algo para ellos, respondió Rafe Calder, señalando la pequeña caja de madera sobre el pupitre. Muestras de rocas de diferentes partes del territorio. Pensé que podrían servirte para las clases de geografía. Wren abrió la caja y encontró casi 2 docenas de piezas perfectamente rotuladas: cuarzo, obsidiana, varios minerales e incluso un trozo de madera fosilizada. Era una colección impresionante, sobre todo viniendo de un hombre que vivía siempre en movimiento. Esto es increíblemente considerado de tu parte, dijo, conmovida de verdad. A los niños les encantará, pero debiste haber viajado cientos de kilómetros desde la última vez que hablamos. ¿Las recolectaste todo este tiempo? Rafe se encogió de hombros, desviando la mirada. La mayoría ya las tenía, solo las organicé mejor. Algo en su tono esquivo le indicó que no decía toda la verdad, pero Wren no insistió. En cambio, lo observó con atención, preguntándose qué lo había traído realmente de vuelta a aquel pueblo perdido. «Estás triste», dijo él de pronto, mirándola con una perspicacia que la incomodó. «¿Y por qué crees eso? Tus ojos han cambiado desde la última vez que te vi». Wren vaciló antes de responder. «Mi padre murió», confesó al fin, señalando la carta sobre el escritorio. «Acabo de recibir la noticia hoy». «Lo siento», dijo él con una sinceridad sencilla que le atravesó el pecho. «Gracias. No éramos cercanos estos últimos años, pero aún así era mi padre», murmuró, sintiendo un nudo en la garganta. Rafe asintió despacio, sin apartar la mirada. «¿Has pensado volver?» «Es tarde. Me avisaron semanas después del entierro», replicó con amargura. «Mi madrastra nunca aprobó mis decisiones». «¿Decisiones? ¿Enseñar? ¿Venir al oeste? ¿Vivir por tu cuenta?» «Exacto. Parece que ni la muerte ha apagado su desdén», dijo con un suspiro cansado. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de él. Parece que ambos elegimos caminos que pocos entienden. Aquella empatía silenciosa le aflojó algo en el pecho. «¿Te molesta lo que la gente piensa de tu trabajo?» «Antes sí», respondió caminando hacia la ventana y mirando la calle oscura. «Pero aprendí hace tiempo que las opiniones ajenas no dan calor en las noches frías». Wren se acercó a su lado, mirando también hacia afuera. «Y sin embargo estás aquí, trayendo materiales educativos a una escuela rural», dijo con una sonrisa tenue. «No parece el acto de un hombre indiferente». Él la miró con una intensidad que le erizó la piel. «No por los demás, por ti». La frase quedó suspendida en el aire, cargada de un significado que ninguno se atrevió a desarrollar. Wren sintió el calor subirle a las mejillas y, agradecida por la penumbra, retrocedió un paso. «Será mejor que me vaya. Es tarde y tengo que preparar las lecciones de mañana». «Por supuesto», respondió él, moviéndose hacia la puerta. «¿Te molestaría venir mañana para hablar con los alumnos?» «Claro», dijo ella con un poco de prisa. «Les encantaría». Rafe asintió una vez y salió al fresco de la noche, dejando a Wren con una sensación extraña en el pecho, peligrosa y dulce, algo que se parecía demasiado a la esperanza. Al día siguiente, la clase fue diferente a todas las anteriores. Los alumnos, normalmente inquietos, escuchaban embelesados mientras Rafe Calder describía los paisajes del territorio. Las praderas infinitas, las montañas majestuosas, los valles escondidos y las tierras áridas donde el viento parecía no descansar jamás. Habló de sus encuentros con distintas tribus nativas, describiéndolas no como salvajes, como hacían tantos colonos, sino como pueblos con sus propias culturas y razones para luchar.
Lo que más sorprendió a Wren fue su conocimiento de historia natural. Al mostrar las rocas, explicó formaciones geológicas con la precisión de un profesor universitario, no la de un cazador de recompensas. Cuando Owen Pike le preguntó cómo sabía tanto sobre piedras, su respuesta dejó a todos boquiabiertos. Antes de la guerra, estudié en una universidad del este. La geología era mi pasión. La revelación impactó a Wren. Siempre había notado en él una forma de hablar refinada, pero jamás habría imaginado a un académico convertido en cazador. Cuando los niños se marcharon al final del día, ella se dio cuenta de que no quería que él se fuera todavía. «Has estado magnífico con ellos», dijo recogiendo las muestras. «Y eso que asegurabas no gustarte hablar en público. Ellos son una audiencia más amable que la mayoría», respondió con una sonrisa leve. «¿Señor Calder?» Titubeó un instante. «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche en el restaurante del hotel? Como agradecimiento por la clase de hoy». Él pareció sorprendido y, por un momento, preocupado. «La gente hablará». «La gente siempre habla», dijo ella con serenidad. «Es lo que mejor saben hacer en los pueblos pequeños. Además, hace tiempo que dejé que el chisme decida por mí». Después de pensarlo unos segundos, Rafe asintió. «Será un honor, señorita Calloway». Tal como había imaginado, su entrada juntos en el único restaurante decente del pueblo provocó un murmullo inmediato. Ida Wynne le sonrió desde su mesa, orgullosa, mientras el Marshal Beckett Crane los observaba con gesto hosco desde el rincón. Pero una vez sentados, lejos del ruido, Wren se olvidó de las miradas. Frente a ella, Rafe Calder hablaba con calma, y entre bocados de carne asada y papas, ella descubrió algo que la desarmó por completo. Detrás del cazador endurecido, había un hombre que aún sabía escuchar. Durante la cena, Wren Calloway y Rafe Calder hablaron de los libros que habían leído, de los lugares que habían visto y de los caminos que los habían llevado a profesiones tan poco comunes. «Nunca terminaste la universidad, ¿verdad?», observó ella. «No, la guerra lo cambió todo», respondió él, con el rostro ensombrecido. «Me enlisté en el 62. Cuando terminó, ya nada era igual. Ni el país, ni yo. Yo vine a un pueblo como Hollow Bend buscando un trabajo donde pudiera enseñar sin tantas reglas», explicó Wren, sonriendo con cierta ironía. «En Boston, las maestras deben ser solteras. No pueden salir sin compañía y solo pueden enseñar lo que está aprobado. Y aquí solo agradecen tener a alguien que sepa leer y enseñar», repuso él, con una mirada significativa hacia la cicatriz que aún tenía en la sien. «La mayoría del tiempo sí», dijo ella, devolviéndole la sonrisa. «Aunque sospecho que esos traviesos no volverán a lanzar piedras por un buen tiempo». «No, no lo harán», dijo él, con una calma que la hizo sospechar si había tenido algo que ver con su repentina buena conducta. Cuando terminaron de comer, Rafe se mostró pensativo. «Mañana parto hacia el territorio de Wyoming. Hay trabajo allá». La noticia no debería haberle dolido tanto a Wren, pero sintió una punzada de tristeza. «¿Otro encargo?» «Bandidos que asaltan las diligencias. 3 hombres entre Laramie y Cheyenne». «Siempre solo», murmuró ella. «Es más seguro así», contestó él. «¿Para quién?», preguntó en voz baja. Rafe la miró con algo de vulnerabilidad en los ojos. «Para cualquiera que pudiera convertirse en blanco por estar cerca de mí». Aquella confesión, mitad advertencia, mitad verdad desnuda, la dejó sin palabras. «Ya veo», susurró. «¿Y esa es la única razón por la que eliges la soledad, señor Calder?» Rafe la corrigió. «Y no, no es la única, pero es suficiente». Caminaron juntos hacia la pensión bajo el aire fresco de la noche, sin decir más. Al llegar al porche, se detuvieron, reacios a despedirse. «¿A qué hora te vas?», preguntó ella. «Al amanecer». Wren asintió, conteniendo la tristeza. «Entonces te deseo un viaje seguro y buena casa».
Gracias, respondió él, dudando un instante antes de añadir. Tal vez regrese en unas semanas. Podrías visitar la escuela, sugirió ella con una sonrisa temblorosa. A los niños les encantaría verte de nuevo, y a su maestra también. Él pareció sorprendido por su franqueza, pero la calidez volvió a su mirada. Hasta entonces, señorita Calloway, hasta entonces, repitió ella, viendo cómo se alejaba hacia el establo donde dormía sobre los caballos. Esa noche, mientras yacía despierta en su cama, Wren aceptó lo que había estado evitando. En apenas 3 encuentros, había desarrollado sentimientos por un hombre que representaba todo lo contrario a la estabilidad. Un hombre que solo podía ofrecer momentos fugaces y peligro. Era justo el tipo de locura romántica que siempre había despreciado en los demás. Y sin embargo, ahí estaba, contando los días para que un cazador de recompensas regresara a su pequeño pueblo. El calor del verano dio paso al frescor del otoño. Pasaron 3 semanas sin noticias de Rafe Calder, luego 4. Wren se volcó en su enseñanza, ampliando el plan de estudios con más ciencia y matemáticas de lo que el consejo escolar había aprobado. Cuando Enoch Weller, el alcalde, la cuestionó, ella respondió con firmeza que el futuro del territorio dependería de ciudadanos instruidos. La colección de rocas, que evitaba mencionar que provenía de un cazador de recompensas, se convirtió en su herramienta favorita para enseñar geología y minería. Nadie en el pueblo podía refutar sus métodos, y hasta los más críticos admitían que los niños aprendían más que nunca. Aún así, cada vez que oía cascos de caballo frente a la escuela, su corazón se aceleraba. Un martes ventoso, a fines de septiembre, el Marshal Beckett Crane apareció en la puerta con gesto grave. «Señorita Calloway, ¿podemos hablar un momento?» «Claro, Marshal», dijo ella despidiendo a los últimos alumnos. «¿Ocurre algo?» Él se quitó el sombrero girándolo entre las manos. «Recibí un telegrama del Marshal de Laramie. Pensé que debería saberlo, ya que usted y Calder parecían conocidos». Un nudo de hielo se formó en su estómago. «¿Qué pasó?» «Hubo un tiroteo con los asaltantes de diligencias. Fue gravemente herido. No saben si sobrevivirá». El mundo pareció inclinarse a su alrededor. «¿Dónde está ahora?» «En la clínica del doctor en Laramie». «¿Cuánto tardaría en llegar si tomo la diligencia?», preguntó, ya recogiendo sus cosas. El marshal parpadeó sorprendido. 3 días, tal vez 4. Con este clima. No me diga que piensa en... Empezó el Marshal Beckett Crane, pero Wren Calloway lo interrumpió con voz firme. «Necesito reservar un asiento en la diligencia de mañana», dijo con determinación. «Y también alguien que se encargue de mis clases mientras estoy fuera». «Señorita Calloway». «Wren», corrigió el sheriff llamándola por su nombre por primera vez. «Eso no está bien visto. Una mujer sola viajando para visitar a un hombre soltero, y de profesión, digamos, cuestionable. El consejo del pueblo». «El consejo no dicta mis decisiones personales, Marshal», lo interrumpió con frialdad. «¿Va a ayudarme a encontrar un sustituto o debo hacerlo yo misma?» Él la observó unos segundos, antes de rendirse con un suspiro. «Ruth Banner fue maestra antes de casarse. Hablaré con ella». «Gracias», dijo Wren, y cuando se giró para salir, él preguntó con cautela. «¿Qué es exactamente ese tal Calder para usted?» Ella se detuvo, pensándolo un momento. «No lo sé con certeza», respondió sinceramente. «Pero pienso averiguarlo antes de que sea demasiado tarde». El viaje a Laramie fue largo y agotador. Las lluvias de otoño habían convertido los caminos en un lodazal, haciendo lento el avance y obligándolos a pasar noches en estaciones de posta donde apenas había refugio, y la comida era poco más que pan duro y café aguado. Wren soportó cada incomodidad con una paciencia silenciosa, la mente fija en el estado incierto del hombre al que iba a ver. Los demás pasajeros, un comerciante, su esposa y un viejo pastor, la miraban con curiosidad, pero sin juzgarla,
después de que explicara que viajaba para ayudar a un amigo herido. El pastor incluso ofreció una oración por la recuperación de Rafe, la cual ella aceptó con gratitud, pese a su relación complicada con la religión. Laramie la recibió con un viento helado y nubes grises que prometían más lluvia. Tras asegurar una habitación en la pensión para mujeres de May Fallon, se dirigió al consultorio del médico en el extremo oriental del pueblo. El doctor Hollis Greer, un hombre más joven que el doctor de Hollow Bend, la observó con evidente recelo. «Usted no es familia», dijo sin rodeos. «No», respondió ella, «pero soy amiga suya, tal vez la única en estas tierras. Por favor, viajé 4 días para verlo». El médico pareció suavizarse apenas. «Ha estado preguntando por alguien», dijo finalmente. «Una maestra. ¿Es usted?» «Sí», contestó, sintiendo renacer la esperanza en el pecho. «Si está lo bastante consciente para preguntar por mí, entonces debe estar mejorando». «No sea tan optimista, señora», advirtió el doctor. «Tiene 2 heridas de bala, una en el hombro, no muy grave, pero la otra le rozó un pulmón. Está luchando contra la fiebre, y en su estado, no apostaría por el resultado». «¿Puedo verlo?», pidió ella. Él vaciló un momento antes de asentir. «Sígame, pero no espere mucha conversación coherente». La condujo a una habitación pequeña, en la parte trasera. En la cama, Rafe Calder yacía inmóvil, pálido, con la respiración débil. El vendaje alrededor de su pecho mostraba manchas de sangre recientes. «La dejaré con él», murmuró el doctor. «Llámeme si hay algún cambio». Cuando quedaron solos, Wren se acercó despacio y tomó su mano. La piel ardía por la fiebre. «Rafe», susurró con ternura, «soy Wren Calloway. Vine desde Hollow Bend». Por un instante no hubo respuesta. Luego, los dedos de él se movieron apenas, y sus párpados se abrieron mostrando unos ojos febriles pero conscientes. «¿De verdad estás aquí?», murmuró, la voz apenas un hilo. «Sí», respondió ella, apretándole la mano. «Aunque si hubiera sabido que ibas a dejarte disparar, quizá habría venido antes». Una sombra de sonrisa cruzó sus labios. «No estaba en mis planes». «Claramente necesitas mejorar tus planes», dijo ella, mojando un paño y limpiando su frente con cuidado. «El doctor dice que preguntabas por mí. Creí que te soñaba», susurró, cerrando los ojos de nuevo. «Quería decirte algo». «¿Decirme qué?», preguntó ella, inclinándose un poco. «Demasiado peligro. Mi vida. No puedo pedirte que...». «No me has pedido nada», lo interrumpió con dulzura. «Y puedo decidir por mí misma los riesgos que tomo». Sus ojos se abrieron de nuevo, fijos en los de ella, con una claridad repentina. «¿Por qué viniste?», preguntó. La franqueza de la pregunta exigía una respuesta igual de sincera. «Porque en todo mi tiempo en Hollow Bend, tú has sido el único que me ha visto de verdad», dijo ella con voz temblorosa. «No como una rareza, ni un reto, ni una esposa potencial, sino como lo que soy». Hizo una pausa. «Y porque no podía soportar la idea de no verte nunca más». Él la miró, con una vulnerabilidad que le rompió el alma. «Dicen que mereces algo mejor». «¿Quién lo dice?» «Todos. El marshal, el doctor, que una maestra no debería involucrarse con alguien como yo». «¿Y tú qué piensas?», preguntó ella. Rafe respiró hondo, con esfuerzo. «Creo que tienen razón», dijo despacio. El golpe fue tan inesperado que Wren apenas pudo reaccionar. «Ya veo», murmuró. «No», dijo él, apretando su mano con la poca fuerza que le quedaba. «Creo que tienen razón, en que mereces algo mejor, pero soy lo bastante egoísta como para desearte de todos modos». El silencio entre ellos se volvió denso, lleno de emociones que ninguno podía expresar del todo. «Descansa», le dijo ella con voz quebrada. «Hablaremos cuando estés más fuerte». «¿Te quedarás?», susurró él, ya medio dormido. Ella apretó su mano con ternura. «Sí, Rafe.
Me quedaré. La pregunta de Rafe Calder tenía un tono de incredulidad, como si temiera que ella se desvaneciera igual que los delirios febriles que lo habían atormentado. Por todo el tiempo que pueda, prometió Wren Calloway con voz suave. Ahora duerme, estaré aquí cuando despiertes. Y cumplió su palabra. Durante 3 días, Wren dividió su tiempo entre la pensión y la habitación donde convalecía Rafe. Le leía cuando estaba despierto, le humedecía la frente cuando la fiebre subía, y simplemente permanecía a su lado cuando el cansancio lo vencía. El doctor, Hollis Greer, al principio escéptico sobre su presencia, terminó por admitir que la joven era un bálsamo para su difícil paciente. Al 4.º día, la fiebre cedió. Esa mañana, Wren llegó para encontrarlo sentado en la cama, aún pálido pero con una claridad nueva en la mirada. El doctor dice que ya pasaste lo peor. Lo saludó, dejando sobre la mesa el libro que había estado leyendo. Cree que mis cuidados han ayudado, añadió con una sonrisa tímida. Todo el mérito es tuyo, respondió él. Antes de que llegaras, ya me había rendido. Aquella confesión la conmovió profundamente. ¿Qué pasó con los bandidos?, preguntó. Una emboscada, dijo él frunciendo el ceño. Sabían que iba tras ellos. Alguien los alertó. ¿El Marshal? No. Alguno que quería quedarse con la recompensa. Alcancé a 2 antes de que me dispararan. El tercero escapó. Entonces hay un hombre peligroso por ahí que conoce tu rostro, observó ella. Más razón para que descanses y te recuperes del todo. Él la miró fijamente, con una intensidad diferente, más lúcida. No podrás quedarte mucho tiempo, ¿verdad? Debo regresar con mis alumnos, admitió ella con pesar. Prometo volver en 2 semanas. Ya te he robado casi una entera. No deberías haber venido, Wren. Tu reputación ya es poco convencional. Lo interrumpió con una sonrisa cansada. Una falta más a la etiqueta no cambiará mucho. Sí cambia, para mí, replicó él en voz baja. Me importa lo que piensen de ti. ¿Por qué? Porque tú... Él dudó un instante, y luego, con una determinación serena, lo dijo. Porque te amo. Dios me ayude, no era mi intención, pero te amo. Las palabras, simples y desnudas, la golpearon con una fuerza que le quitó el aliento. Durante unos segundos no pudo responder, abrumada por la honestidad que había en su voz. No tienes que decir nada, continuó él, viendo su silencio. Sé que es una locura, un cazarrecompensas sin hogar, sin estabilidad, sin nada que ofrecerte. ¿Una mujer como yo?, susurró ella, acercándose un poco. ¿Qué clase de mujer crees que soy, Rafe Calder? Educada, refinada, digna de respeto y de una vida segura. Y también incapaz de saber lo que siente su propio corazón, respondió sentándose al borde de la cama. Dices que no tienes nada que ofrecer, pero me has dado lo único que nunca encontré ni en Boston, ni en Hollow Bend, ni en ningún otro lugar. ¿Y qué es eso?, preguntó él, apenas audible. Comprensión, respondió tomando su mano. Cuando todos los demás me miran y solo ven a una mujer que debería conformarse con menos. Tú me ves capaz de aspirar a más. Los dedos de él se cerraron alrededor de los suyos. ¿Y eso basta? La comprensión no construye un hogar ni alimenta a unos hijos. Quizá no, admitió ella, pero es la base sobre la que todo lo demás puede sostenerse. Respiró hondo. Te amo también, Rafe. Aunque todas las razones prácticas digan que no debería. Su rostro cambió. Esperanza e incredulidad se mezclaron en sus ojos. No te pido promesas, dijo ella antes de que él hablara. Ni que cambies la vida que llevas. Solo quería que supieras que no estás solo en lo que sientes. Por un largo momento, Rafe no dijo nada. Solo trazó con el pulgar pequeños círculos en la mano de ella. Finalmente, con la voz áspera por la emoción, confesó. Cuando estaba tirado en esa barranca, sangrando, convencido de que iba a morir,
Solo pensaba en ti, no en la recompensa, ni en los hombres que perseguía. Solo en ti, y en todo lo que nunca te dije. La miró con una firmeza nueva. No quiero volver a cometer ese error. ¿Qué estás diciendo?, preguntó ella, con el corazón latiendo con fuerza. Que quiero una vida distinta, una vida que te incluya, dijo él, apretándole la mano. Si tú me aceptas. ¿Cómo qué? ¿Como un marido que se ausenta meses cazando forajidos sin saber si volverá vivo? Él negó con la cabeza. No. He terminado con eso. Este último trabajo me lo dejó claro. ¿Y qué harás ahora? Una leve sonrisa curvó sus labios. ¿Recuerdas esas muestras de roca? La geología no era solo un pasatiempo, iba a ser mi profesión antes de la guerra. Podrías trabajar para una compañía minera o para el ferrocarril, dijo ella con entusiasmo. Siempre necesitan hombres que comprendan la tierra. Un empleo estable, asintió. En un solo lugar. ¿Dónde?, preguntó ella. Donde tú estés. Las lágrimas nublaron los ojos de Wren. Ningún hombre, ni su padre, ni los pretendientes del este, ni nadie en Hollow Bend, le había ofrecido construir su vida en torno a sus sueños. Decían que nunca sería amada. Susurró al fin, recordando las crueles palabras de su madrastra. Que ningún hombre querría a una mujer con demasiados libros en la cabeza y libertad en el corazón. Rafe levantó una mano y rozó su mejilla con ternura. Entonces mírame bien, dijo en voz baja, y observa cómo voy a demostrarles que estaban equivocados. En ese instante, con esas palabras, Wren Calloway supo con absoluta certeza que el camino poco convencional que había elegido la había llevado justo al lugar donde siempre había pertenecido. Pasaron 2 semanas antes de que el Dr. Hollis Greer declarara que Rafe Calder estaba lo bastante recuperado como para viajar, aunque insistió en que el trayecto debía hacerse por etapas, con descansos frecuentes. Durante ese tiempo, Wren Calloway regresó a Hollow Bend a regañadientes, prometiendo volver por él cuando estuviera listo. Su regreso fue recibido con alivio por sus alumnos, y con silencioso juicio por ciertos habitantes del pueblo. El Marshal Beckett Crane, en particular, mantuvo con ella una distancia fría, como si su breve intento de cortejo hubiera muerto en cuanto supo del viaje impulsivo a Laramie. Solo Ida Wynne, con su corazón romántico, la defendió sin reservas. Una historia de amor digna de una novela, dijo una noche, mientras ambas tomaban té en el salón de la pensión. No es mi señor Calder, respondió Wren, sonrojándose, aunque la idea le encendía el pecho. Aún está recuperándose, pero vendrá. Vendrá, repitió Ida con una sonrisa cómplice. Y así fue. Una mañana fresca de octubre, el diligente del este llegó a Hollow Bend, y de él bajó un Rafe Calder todavía pálido, pero erguido. Wren, que había recibido un telegrama anunciando su llegada, lo esperaba frente a la oficina del telégrafo, el corazón desbocado. El saludo fue correcto. Un apretón de manos, un señor Calder, una señorita Calloway. Pero la mirada que compartieron dijo todo lo que la decencia les prohibía mostrar. Esa misma tarde, tras instalarse en la pensión, Ida Wynne insistió en darle una habitación lejos de la de Wren, por decoro. Ya entrada la noche, salieron a caminar junto al arroyo que daba nombre al pueblo, por fin libres de hablar sin testigos. Me han ofrecido un puesto, dijo Rafe, deteniéndose en un pequeño puente de madera. Con la Comisión Geológica, están mapeando recursos por todo el territorio. Eso suena perfecto para ti, respondió ella sincera. Principalmente en Denver, explicó él. Aunque habrá viajes por Colorado y Wyoming, es trabajo estable, respetable. Me alegra, sonrió Wren, aunque me cuesta imaginarte tras un escritorio. Habrá mucho que cabalgar, replicó él sonriendo, pero con mapas y muestras de roca en vez de carteles de fugitivos. El trabajo empieza en enero, continuó.
Hasta entonces pensaba quedarme aquí, si no te causa problemas. Los problemas ya están aquí, admitió ella con un gesto divertido. La mitad del pueblo cree que arruiné mi reputación al correr hasta Laramie, y la otra mitad solo espera el próximo escándalo. Eso es justo lo que quería evitar, murmuró él, apesadumbrado. No lo lamentes, dijo Wren, acercándose. No me arrepiento, ni un segundo. Él entrelazó sus dedos con los de ella. Hay algo que necesito preguntarte. Dime. Denver no está tan lejos. Empezó, respirando hondo. ¿Considerarías? Sí, dijo ella, antes de que terminara. Pero, ni siquiera sabes qué voy a preguntar, rió él. Te ibas a ofrecer que me mudara contigo, o que me casara contigo. En ambos casos mi respuesta es sí. El asombro en el rostro de Rafe se transformó en ternura. ¿Así de simple? Así de simple, respondió apretando su mano. Aunque confieso que prefiero la segunda opción. Entonces es la segunda, dijo él tirando suavemente de ella para acercarla. Te amo, Wren Calloway. Y yo quiero construir una vida contigo, añadió. Una en la que ninguno de los dos tenga que renunciar a lo que es. Eso es todo lo que siempre quise, susurró ella con lágrimas brillando en sus ojos. Alguien que no me pida ser menos para poder ser amada. Yo quiero que seas más, respondió él con pasión. Que enseñes, que escribas, que sigas cambiando mentes, y que uses esa mente tuya para algo que te haga feliz, sin ponerte en peligro. Sonrió, y por un instante pareció otro hombre, renovado. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Lo estamos, dijo ella, aunque deberíamos hablar de los detalles antes de hacer anuncios oficiales. ¿Detalles?, repitió él, inclinándose. El beso llegó con la naturalidad de lo inevitable. Primero tímido, luego profundo, lleno de una calidez que hizo olvidarles el mundo entero. Cuando se separaron, ambos respiraban agitados. «Disculpa», murmuró él, con una sonrisa que desmentía la disculpa. «Fue atrevido», admitió Wren, «pero nada desagradable». Caminaron de regreso al pueblo tomados de la mano, hablando con calma de su futuro, como dos personas acostumbradas a forjar su propio destino. Se casarían en diciembre, cuando terminara el curso escolar. Ella cumpliría su contrato como maestra, él recuperaría sus fuerzas y cerraría los últimos asuntos de su antigua vida. En enero, partirían juntos a Denver, él con la comisión geológica, ella con el sueño de abrir una pequeña escuela o quizás escribir. Los detalles podían esperar. Lo importante era que, contra todas las voces que les habían dicho que no era posible, se habían encontrado el uno al otro. Y lo habían hecho a su manera. Su amor había nacido de la comprensión mutua, de aceptar las fortalezas del otro en lugar de exigir rendiciones. Cuando la noticia de su compromiso se extendió por Hollow Bend, las reacciones fueron justo las que Wren Calloway esperaba. Ida Wynne estaba radiante, autoproclamándose organizadora oficial de la boda. Enoch Weller, el alcalde, ofreció unas felicitaciones prudentes, aliviado de que la maestra rebelde pronto dejara de ser su preocupación. Los niños, en cambio, se debatían entre la alegría por su felicidad y la tristeza de saber que se iría. El marshal Beckett Crane evitó a la pareja durante una semana entera, antes de acercarse por fin, y con una sonrisa resignada, admitir: «Nunca tuve oportunidad, Wren». Lo mirabas como si hubiera colgado la luna y las estrellas. A medida que octubre dio paso a noviembre, Rafe Calder fue recuperando fuerzas. Aunque se cansaba con facilidad, se ganó el cariño de los vecinos ayudando a reparar el techo de la iglesia tras una tormenta temprana, enseñando a los chicos mayores algo de topografía, y hasta colaborando con el marshal cuando una banda de ladrones de ganado amenazó los ranchos cercanos. Su disposición y humildad suavizaron hasta los corazones más rígidos. Para el Día de Acción de Gracias, cuando ambos participaron en la cena comunitaria del salón parroquial, ya eran vistos como una pareja natural.
La maestra idealista y el cazarrecompensas reformado, distintos por separado, pero hechos el uno para el otro. «Señorita Calloway», preguntó Clara Pike durante la última semana de clases antes de las vacaciones. «¿Cuando regrese será la señora Calder?» «Sí», respondió Wren con una sonrisa, «aunque siempre seré la señorita Calloway en el corazón de esta escuela». «¿Y tendrán bebés?», soltó Owen Pike, provocando carcajadas entre los alumnos y el rubor inmediato de su maestra. «Eso no es una pregunta apropiada para el aula, Owen», replicó con dignidad. Sin embargo, más tarde, cuando los niños ya se habían ido, Wren mencionó el tema mientras ordenaban los libros del aula. «¿Quieres tener hijos, Rafe? Nunca lo hemos hablado». Él levantó la vista del estante, pensativo. «Contigo». «¿Sí? ¿Tú los querrías?» «No estaba segura», confesó. «Mi infancia no fue sencilla, y he visto a muchas mujeres perderse completamente en la maternidad, olvidando quiénes eran». «Eso no te pasaría a ti», dijo él con total convicción. «¿No me dejarías tener hijos?», bromeó ella. «No te dejaría desaparecer», aclaró, cruzando el aula para tomarle los libros de las manos. «Ser madre no significa dejar de ser maestra, ni pensadora, ni una fuerza de cambio». Ella se apoyó en su pecho, maravillada de lo natural que se sentía ese gesto. «¿Cómo te encontré?», susurró. «Un hombre que piensa así en un mundo que no lo hace». «Podría preguntarte lo mismo», murmuró él junto a su cabello. «Una mujer que ve más allá de lo que fui y mira lo que puedo ser». Llegó diciembre con su frío cortante y sus primeras nevadas, y los preparativos para la boda llenaron cada minuto libre de Wren. La ceremonia sería sencilla, en la iglesia, oficiada por el pastor Lyle Merrin, seguida de una recepción en el salón del pueblo. Ida Wynne insistió en hornear el pastel ella misma, mientras el comité de damas se encargaba de las flores y decoraciones. Wren escribió a sus pocas amigas de Boston, sabiendo que no podrían venir, pero queriendo compartir su felicidad. Una le envió un delicado pañuelo de encaje para algo viejo, y otra un pasador de plata con una piedra azul para algo azul, del mismo tono que sus ojos. La mañana del 18 de diciembre, mientras se arreglaba en su habitación de la pensión, recibió una visita inesperada. El Marshal Beckett Crane apareció en el umbral, incómodo con su traje de domingo. «Perdone la interrupción, señorita Calloway», dijo quitándose el sombrero. «Hay alguien que desea verla». «Estoy a 2 horas de casarme, Marshal». «¿Quién es?» «Dice que es su hermana. Llegó en la diligencia de la mañana». Wren se quedó helada. «Medio hermana», corrigió automáticamente. «¿Mara?» Él asintió. «La está esperando en el salón». Bajó las escaleras aún en bata, con el cabello recogido en horquillas. Frente a la chimenea, una mujer delgada, impecablemente vestida con un traje de viaje caro, daba vueltas con gesto impaciente. A sus 32 años, Mara Ellison era 4 años mayor, y aunque el parecido era innegable, los mismos ojos azules, la frialdad en la mirada de Mara borraba toda calidez. «Mara», la saludó Wren con cautela. «No esperaba verte». «Tú te ves bien», replicó ella con tono crítico. «Parece que el aire del campo te sienta mejor de lo que pensé. ¿Qué haces aquí?» «Recibí tu carta sobre la boda», respondió, quitándose los guantes con precisión. Madre estaba preocupada. ¿Preocupada o tratando de impedirlo?, preguntó Wren, alzando una ceja. «Quizá ambas cosas», suspiró Mara. «Me envió para asegurarme de que no te estuvieran engañando. Un ex cazarrecompensas que ahora dice ser geólogo suena sospechoso, ¿no crees?» «Rafe tiene documentos, referencias del servicio geológico. Es exactamente quien dice ser. Un hombre violento con un pasado turbio. Un buen hombre que hizo un trabajo duro y ahora busca otro camino», replicó Wren con firmeza. Mara la miró largo rato. «¿De verdad lo amas?» «Sí»,
¿Y él te ama a ti y no a tu herencia? Bren soltó una carcajada genuina. Ni siquiera sabe que existe. Nunca habían hablado de dinero, más allá de asegurarse de que ambos tuvieran trabajo en Denver. Aquello pareció sorprender sinceramente a Mara Ellison. ¿No se lo has contado?, preguntó. No ha hecho falta, respondió Bren Calloway con serenidad. Tenemos lo suficiente. Y sobre todo, tengo lo que importa. Soy feliz, Mara. De verdad. Su media hermana se dejó caer en el sofá, agotada. Madre decía que no duraría tu independencia, murmuró. Que acabarías arrastrándote de vuelta a Boston o arruinada en este lugar olvidado. ¿Y viniste para comprobar cuál de las dos tenía razón?, preguntó Bren con calma. Vine, dijo Mara despacio, porque una parte de mí esperaba que se equivocara. La miró directamente. Nunca fuimos cercanas. Siempre pensé que tus decisiones eran una locura. Rechazar un matrimonio seguro, dejar atrás la sociedad civilizada por esto. Hizo un gesto amplio hacia la ventana del campo polvoriento. Pero, suspiró, te ves en paz, de una forma que no estoy segura de haber sentido jamás. Una sombra de tristeza cruzó su rostro. Mi matrimonio es todo lo que madre soñó. Respetable, cómodo, correcto en todos los sentidos. ¿Y eres feliz?, preguntó Bren, suavemente. No exactamente infeliz, solo buscó la palabra. Incompleta. El silencio entre ambas se volvió cálido, como un puente que cruzaba años de distancia y juicios. Por primera vez, Bren no vio a Mara como la voz de su madrastra, sino como una mujer que había obedecido todas las reglas, y aún así se sentía vacía. Quédate para la boda, dijo impulsivamente. Conoce a Rafe. Mira lo que estamos construyendo. Mara vaciló y luego asintió. Me gustaría. 2 horas después, Bren Calloway se encontraba frente al pastor Lyle Merrin en una sencilla iglesia llena de flores del campo. Su vestido, marfil y elegante, estaba adornado con pequeñas flores secas del otoño pasado. A su lado, Rafe Calder parecía otro hombre. Traje negro nuevo, el cabello ordenado y los ojos fijos solo en ella. Yo, Rafe Calder, te tomo a ti, Bren Calloway, como mi legítima esposa, dijo con voz firme que resonó entre los bancos llenos de vecinos, aquellos que habían pasado de la duda al cariño. En la primera fila, Mara observaba en silencio, comprendiendo finalmente lo que era el amor sin condiciones ni conveniencia. Con este anillo te desposo, dijo Bren, deslizando una sencilla alianza de oro en el dedo de Rafe, gemela de la que él acababa de ponerle a ella. Ambas habían sido forjadas por Jed Carver, el herrero del pueblo, quien había demostrado un sorprendente talento para la orfebrería. Por la autoridad que me ha sido otorgada, declaró el pastor, los declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que nadie los separe. El beso fue breve, casto, pero lleno de ternura. Al girarse hacia sus amigos y vecinos, Bren vio que Mara sonreía, de verdad, sin el juicio habitual. La celebración posterior fue alegre y bulliciosa. Música de violín, mesas repletas y risas por todo el salón. Rafe y Bren saludaron a cada invitado con gratitud sincera, hasta que por fin se encontraron solos, en un rincón tranquilo. Él miró hacia Mara, que conversaba animadamente con Ida Wynne, y comentó, «Tu hermana no es como la describiste». «No, ha cambiado. O quizás soy yo quien la ve distinta. En cualquier caso, me alegra que haya venido. Aunque viniera para impedir nuestra boda», dijo él con media sonrisa. «¿Cómo lo supiste?» «El Marshal Beckett Crane me lo contó. Quiso que estuviera preparado por si acaso». Él sonrió con ese aire travieso que siempre la desarmaba. «Creo que aún está medio enamorado de ti». «Tonterías», replicó Bren, aunque el rubor la delató. «Solo es un hombre que se toma su trabajo en serio». «Igual que yo», murmuró Rafe, rodeándola con los brazos. «Señora Calder».
susurró junto a su oído. El nombre le provocó un escalofrío dulce. Tardaré en acostumbrarme a eso. Tenemos tiempo, le recordó él. Toda una vida. Mientras la música seguía, Wren pensó en el largo camino que los había traído hasta allí. Desde aquella escuela polvorienta hasta este salón lleno de gente que ahora los aceptaba. Dijeron que nunca sería amada, susurró ella, repitiendo las palabras que una vez dijo sobre el puente. Los brazos de Rafe la estrecharon con fuerza, y yo te prometí que les probaría lo contrario. Lo has hecho, susurró, más allá de toda duda. Esa noche, cuando los invitados se fueron, y el silencio cubrió el pequeño hotel donde Ida Wynne había preparado su suite nupcial, Wren y Rafe se encontraron finalmente sin testigos. Su unión fue primero suave, casi irreverente, y luego profunda, apasionada. Una comunión que selló no solo su promesa, sino todo lo que habían superado juntos. Después, entrelazada en sus brazos, Wren Calloway sintió por fin la plenitud que toda su vida había creído imposible. Lo que sentía Wren Calloway esa noche no era rendición, sino plenitud. No había perdido su libertad. Había encontrado a alguien que la valoraba, que veía en su fuerza algo digno de amar. ¿En qué piensas?, preguntó Rafe Calder, dibujando círculos lentos sobre su hombro desnudo. En que la felicidad no es como la imaginaba, respondió ella con una sonrisa cansada. Es más grande y más sencilla al mismo tiempo. Él rió quedo, el sonido vibrando contra su pecho. Eso suena muy a maestra, tan filosófico. ¿Prefieres algo más práctico?, dijo ella, incorporándose para mirarlo a los ojos. Como el hecho de que tengo una herencia, una bastante considerable. Rafe alzó las cejas, sorprendido. Nunca lo mencionaste. No me parecía importante entre nosotros, pero significa que, si el trabajo con el servicio geológico no resulta, o si no logro abrir mi escuela, tendremos opciones. No necesito tu dinero, Wren. Lo sé, respondió con ternura. Por eso te lo cuento, porque me amas por lo que soy, no por lo que tengo. Él la atrajo de nuevo hacia sí, besándola con la calma de quien encuentra hogar en otro cuerpo. Te amo, Wren Calloway, susurró contra sus labios. Amo cada parte terca, brillante y apasionada de ti, y yo a ti, mi cazador convertido en geólogo. Mi respuesta inesperada a una oración que no sabía que había hecho, murmuró ella, rozándole la mejilla. En enero, su viaje a Denver marcó el inicio de una nueva vida. La ciudad crecía entre la elegancia de los salones y el polvo del oeste. Un equilibrio perfecto para su relación poco convencional. Rafe prosperó en el servicio geológico. Su conocimiento del terreno y su disciplina de antiguo cazador de recompensas lo llevaron pronto a dirigir sus propios equipos. En menos de 2 años, ya trazaba mapas de recursos que transformarían el futuro económico de Colorado. Wren, por su parte, encontró su propósito. En lugar de enseñar en una escuela existente, usó parte de su herencia para fundar una academia para niñas, donde la ciencia y las matemáticas tenían el mismo valor que las artes. Al principio, la sociedad conservadora de Denver murmuraba. Pronto, las hijas de comerciantes, doctores y mineros comenzaron a llenar sus aulas. Adquirieron una casa amplia en las afueras, con vistas abiertas al horizonte. En la colina más alta, construyeron un pequeño observatorio. Allí pasaban las noches, observando las estrellas a través del telescopio que Wren le regaló a Rafe en su primer aniversario. Mara Ellison los visitó 2 veces ese año. La primera, para ofrecer un apoyo sincero. La segunda, con los documentos de su divorcio y planes para empezar una nueva vida en San Francisco, inspirada por el valor de su hermana. En la primavera de 1878, Wren descubrió que esperaba un hijo. No sé nada sobre ser madre, le confesó una tarde, viendo el atardecer teñir las montañas. Y yo no sé nada sobre ser padre, respondió él, poniendo una mano sobre su vientre a un plano.
Aprenderemos juntos. En diciembre, casi 3 años después de su boda, nació su hija, Nora Calder, en honor a la madre de Rafe. 2 años más tarde llegó Jonah Calder, un niño tranquilo, curioso, con el mismo amor por las piedras y los cielos que su padre. Volvieron a Hollow Bend una sola vez en 1882 para el funeral de Ida Wynne. La escuela del pueblo lucía una placa en su honor. A Wren Calloway Calder, que nos enseñó a mirar más alto. Frente a aquel homenaje inesperado, Rafe la abrazó por la cintura. Estaban equivocados, ¿recuerdas? Susurró. No del todo, dijo ella sonriendo. Tenían razón en algo. Siempre fui distinta, solo que confundieron diferente con equivocada. Como un cazador y una maestra, bromeó él. Exactamente así, respondió ella tomando las manos de sus hijos. Una combinación improbable, pero perfecta. Mientras se alejaban del viejo colegio, el aire fresco les prometía un futuro lleno de amor y propósito. Wren comprendió entonces la lección más importante que enseñaría toda su vida. La felicidad no nace de seguir los caminos marcados, sino de atreverse a crear el propio y reconocer a quien camina a tu lado cuando el destino los cruza. Habían desafiado las normas, roto los moldes, y al hacerlo, ampliado el significado del amor mismo. Un amor sin cadenas, sin miedo, hecho de respeto, de crecimiento, de pasión. Un amor que no aprisiona, sino que libera.